Tras perderlo todo emocionalmente, un hombre de negocios finge estar ciego para protegerse de la decepción. Pero es en la sincera presencia de una mujer sencilla que redescubre el valor del cariño. Poco a poco, ella devuelve la luz a su vida, aunque él cree no poder verla. Y cuando cae el velo del engaño, es su amor el que finalmente le hace ver. Esperamos que disfrute del giro conmovedor de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. El sonido metálico del bastón resonaba por los pasillos de mármol del Tribunal de Justicia de Madrid, marcando el ritmo preciso de unos pasos que todos ya conocían de memoria. Cada golpe en el suelo frío era como una sinfonía de autoridad, anunciando la llegada de uno de los hombres más respetados y temidos de la Comunidad de Madrid. El doctor Rodrigo Méndez Santana no necesitaba ver el mundo para dominarlo por completo. A sus 42 años, el magistrado llevaba consigo una reputación construida a lo largo de 2 décadas de carrera impecable. Sus sentencias eran estudiadas en universidades, sus decisiones citadas en libros de derecho y su fortuna, heredada de una familia tradicional de Andalucía, le garantizaba una vida de lujo y confort. Pero hacía 5 años, un accidente automovilístico le había robado la vista, dejándolo sumergido en una oscuridad que él aprendió a transformar en poder. En aquel tribunal no era solo un juez, era una leyenda viviente. Sus sentidos agudizados captaban matices que los ojos de otros jamás percibirían. El temblor en la voz de un abogado mentiroso, la respiración acelerada de un testigo nervioso, el susurro de papeles siendo escondidos. Nada escapaba a su percepción afilada como una cuchilla. La rutina de Rodrigo estaba milimétricamente calculada. A las 7:15 de la mañana, su chofer particular, Juan, estacionaba el Mercedes negro frente al mismo bordillo de siempre. A las 7:20, su guardaespaldas personal, Antonio, lo guiaba por los mismos escalones de mármol. A las 7:25, él ya estaba en su despacho, preparándose para otro día de juicios que decidirían el destino de vidas ajenas. Era un hombre de pocas palabras y ninguna sonrisa. Desde el accidente había construido un muro de frialdad alrededor del corazón, protegiéndose de cualquier sentimiento que pudiera ser interpretado como debilidad. El amor era un lujo que no podía permitirse, una distracción peligrosa para alguien cuya mente necesitaba permanecer siempre afilada e imparcial. Aquella mañana de martes de marzo, mientras Rodrigo revisaba mentalmente los casos del día, al otro lado de la ciudad, en una pequeña casa en Carabanchel, Camila Silva Santos se despertaba antes de que saliera el sol. A sus 26 años, ella cargaba el peso del mundo sobre sus delgados hombros, pero sus ojos castaños aún brillaban con una chispa de esperanza que la vida aún no había logrado apagar por completo. La casa donde vivía con su hermano Lucas era sencilla, pero limpia. 2 habitaciones pequeñas, un baño minúsculo y una cocina que más parecía un armario. Las paredes desconchadas contaban historias de dificultades, pero Camila siempre se esforzaba por mantenerlas cubiertas con fotografías sonrientes de tiempos mejores, cuando sus padres aún estaban vivos y la familia estaba completa. Lucas, de solo 19 años, había sido diagnosticado con una enfermedad renal crónica que exigía tratamientos costosos y constantes. Desde que perdieron a sus padres en un accidente de autobús 3 años antes, Camila se había convertido en madre, padre, hermana y sustento. Trabajaba en 2 empleos, de día como limpiadora en el tribunal, de noche limpiando oficinas en el centro de Madrid, pero aún así el dinero nunca era suficiente. Aquella mañana, mientras preparaba un café aguado y miraba a su hermano aún durmiendo en el sofá cama, Camila hizo una oración silenciosa.
Era su primer día en el nuevo empleo en el tribunal, una oportunidad que había conseguido a través de una amiga que conocía a alguien de la administración. El salario era mejor que sus trabajos anteriores y venía con seguro médico, algo que podría cambiar la vida de Lucas. A las 5:30 de la mañana, ella ya estaba en la parada de autobús, vistiendo el uniforme azul marino que había comprado con sus últimos ahorros. La tela era barata, pero ella lo había planchado con tanto cuidado que parecía casi nuevo. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo y llevaba un bolso pequeño con un bocadillo de mortadela y una botella de agua. Sería su almuerzo. Durante el viaje de 1 hora hasta el centro de Madrid, Camila observaba por la ventana las construcciones modernistas que parecían tocar el cielo. Soñaba con algún día poder vivir en un lugar así, pero sabía que los sueños no pagaban las facturas. Por ahora, su única meta era mantener el empleo y reunir dinero suficiente para el próximo tratamiento de Lucas. Cuando llegó al tribunal, a las 6:45, el sol aún luchaba por salir por detrás de los imponentes edificios. El edificio era una obra de arte de la arquitectura española, con sus líneas rectas y cristales espejados que reflejaban el cielo en tonos de rosa y naranja. Para Camila, sin embargo, era solo otro lugar de trabajo, un lugar donde ella sería invisible, una sombra más, entre las muchas que limpiaban los rastros dejados por los poderosos. Doña Marta, la supervisora de limpieza, era una mujer de 50 años con el pelo canoso y ojos cansados, pero bondadosos. Recibió a Camila en la entrada de servicio y comenzó a explicar las reglas del trabajo. «Aquí es diferente de otros lugares, muchacha», dijo doña Marta mientras caminaban por los pasillos aún vacíos. «Hay gente muy importante trabajando aquí. Jueces, magistrados, abogados famosos. Tenemos que ser discretas, hacer nuestro trabajo sin molestar a nadie». Camila asintió, absorbiendo cada palabra. Doña Marta continuó. «Y especialmente cuando se trata del doctor Rodrigo. Él es ciego, pero eso no significa que no perciba todo lo que sucede a su alrededor. De hecho, percibe más que la mayoría. Es un hombre respetable, pero muy reservado. Si lo encuentras en los pasillos, sé educada, pero no intentes conversar. No le gustan las conversaciones innecesarias». El corazón de Camila se aceleró un poco. Ya había oído hablar del doctor Rodrigo Méndez Santana. En los periódicos siempre era descrito como un hombre brillante e implacable. Algunas personas lo admiraban, otras lo temían, pero nadie lo ignoraba. Y una cosa muy importante, doña Marta se detuvo y miró directamente a los ojos de Camila. «Nunca dejes nada fuera de lugar en su despacho. Él sabe exactamente dónde está cada cosa. Si mueves algo, aunque sea solo 1 centímetro, él lo notará». Camila pasó las primeras horas del día aprendiendo la rutina. Comenzaba limpiando los baños, luego los pasillos de la planta baja, y solo entonces subía a los pisos donde estaban los despachos de los jueces. El trabajo era pesado, pero ella estaba acostumbrada. Sus manos, ya callosas de otros empleos, sostenían la fregona con firmeza, mientras su mente divagaba entre preocupaciones por Lucas y esperanzas de un futuro mejor. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó la hora de limpiar el pasillo del 5º piso, donde estaba el despacho del doctor Rodrigo. Camila subió las escaleras cargando su cubo y todos los productos de limpieza, intentando hacer el mínimo ruido posible. El pasillo estaba silencioso, interrumpido solo por el sonido distante de voces que venían de otros despachos. Ella comenzó limpiando las ventanas del final del pasillo, trabajando en dirección al despacho del juez. Sus movimientos eran meticulosos, casi mecánicos, resultado de años de experiencia. Cuando llegó cerca de la puerta del doctor Rodrigo, pudo escuchar su voz grave e imponente que venía de dentro del despacho. Él estaba dictando una sentencia para su secretaria, y cada palabra era pronunciada con una claridad y autoridad que hacía a Camila entender por qué todos lo respetaban tanto. Fue en ese momento que el destino
decidió intervenir. Camila había dejado una pila de documentos que debían ser entregados en la secretaría sobre una mesa cercana a la puerta del despacho. Cuando se giró para tomar la fregona, su codo chocó con la pila, haciendo que decenas de papeles se esparcieran por el suelo de mármol, con un ruido que resonó por el pasillo como un trueno. El silencio que siguió fue ensordecedor. La voz del doctor Rodrigo se detuvo abruptamente y Camila sintió su corazón acelerarse. Sus manos temblaban mientras se arrodillaba rápidamente para recoger los papeles, intentando desesperadamente colocarlos en el orden correcto. La puerta del despacho se abrió con un chirrido suave, y los pasos firmes del doctor Rodrigo resonaron en el pasillo. Camila no se atrevía a levantar la vista, pero podía sentir la presencia de él acercándose. Cuando él se detuvo justo delante de ella, finalmente tuvo el valor de mirar hacia arriba. El doctor Rodrigo Méndez Santana era aún más imponente en persona que en las fotografías de los periódicos. Alto con hombros anchos y postura erguida, irradiaba autoridad incluso sin decir una palabra. Su cabello oscuro tenía algunas canas en las sienes, y sus ojos, aún sin ver, parecían penetrar en el alma de quien los observaba. Vestía un traje negro impecable y una corbata azul marino que costaba más de lo que Camila ganaba en un mes. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él, su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Camila tragó saliva intentando encontrar palabras. «Yo le pido mucho perdón, doctor. Fue un accidente. Estaba limpiando y choqué sin querer con los documentos. Voy a recoger todo ahora mismo». Sus palabras salieron atropelladas, cargadas de nerviosismo y vergüenza. El doctor Rodrigo permaneció en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Camila podía sentir el olor de su perfume caro mezclado con el aroma de su loción para después de afeitarse. Una fragancia masculina y sofisticada que contrastaba completamente con el olor a productos de limpieza que la rodeaba. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él, inclinando ligeramente la cabeza en su dirección. «Camila, señor. Camila Silva Santos. ¿Es su primer día?» «Sí, señor». El doctor Rodrigo asintió lentamente. Aun sin verla, él podía percibir el temblor en su voz. El olor a nerviosismo mezclado con un perfume barato y dulce, y algo más, una fragilidad que despertó en él una sensación extraña, casi olvidada. «Recoja los documentos y entréguelos en la secretaría», dijo él finalmente. «Y tenga más cuidado la próxima vez». «Sí, señor. Muchas gracias». Rodrigo se giró y volvió a su despacho cerrando la puerta tras de sí. Camila se quedó parada por unos segundos, aún temblando, antes de terminar de recoger los papeles y continuar su trabajo. No sabía que al otro lado de la puerta el doctor Rodrigo había dejado de trabajar y estaba pensando en el timbre de aquella voz que, de alguna manera extraña, había tocado una fibra sensible en su corazón blindado. Aquella noche, en su mansión en La Moraleja, Rodrigo cenó solo como siempre hacía. La mesa de caoba maciza tenía capacidad para 12 personas, pero solo se usaba una silla. Él comía en silencio, servido por Marina, su ama de llaves de confianza, mientras su mente insistía en volver al encuentro del pasillo. Había algo en la voz de aquella mujer que le inquietaba. No era solo el nerviosismo. Él estaba acostumbrado a poner nerviosa a la gente. Era algo más profundo, una vulnerabilidad genuina que contrastaba con la falsedad que él encontraba en la mayoría de las personas que conocía. En su mundo de poder y dinero, todos tenían segundas intenciones. Todos querían algo de él, pero en aquella voz no había detectado nada más que miedo y vergüenza. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Camila llegaba a casa exhausta pero aliviada. Había conseguido pasar el primer día sin ser despedida, a pesar del incidente con los documentos. Lucas estaba despierto en el sofá, viendo un programa de televisión. «¿Qué tal, hermana? ¿Cómo fue el primer día en el tribunal?»
preguntó él, intentando disimular el dolor que sentía en los riñones. Fue bien, mintió Camila, no queriendo preocuparlo con lo que había sucedido. La gente parece agradable, y el trabajo no es muy diferente de otros lugares. Ella no contó sobre el encuentro con el doctor Rodrigo, ni sobre cómo sus piernas habían temblado cuando él la miró con aquellos ojos que parecían ver su alma. Tampoco contó sobre cómo, durante el resto del día, había pensado en la voz grave de él resonando en su mente. Al día siguiente, Camila llegó al tribunal determinada a ser aún más cuidadosa. Había dormido poco, preocupada por no cometer ningún error que pudiera costarle su empleo. Lucas había pasado la noche con dolores, y ella sabía que pronto necesitaría pedir una nueva cita con el nefrólogo, un gasto más que su presupuesto apenas podría soportar. La mañana transcurrió sin incidentes. Camila limpió los baños, los pasillos de la planta baja y comenzó a subir a los pisos superiores. Cuando llegó al quinto piso, pudo escuchar la voz del doctor Rodrigo que venía de una de las salas de audiencia. Él estaba presidiendo un juicio y su voz resonaba por los pasillos con autoridad y precisión. Camila intentó trabajar en silencio, pero no podía evitar prestar atención a lo que estaba sucediendo en la sala de audiencia. La forma en que el doctor Rodrigo conducía el juicio era impresionante. Aun sin ver, él controlaba completamente la situación, haciendo preguntas precisas y detectando inconsistencias en las declaraciones de los testigos con una habilidad casi sobrenatural. Estaba tan concentrada escuchando que no percibió el charco de agua que se había formado en el suelo donde ella estaba limpiando. Cuando dio un paso hacia atrás, su pie resbaló en la superficie mojada y ella cayó pesadamente al suelo de mármol. El cubo de agua se esparció, creando un estruendo que resonó por los pasillos como un accidente de tráfico. El dolor fue inmediato. Camila sintió una punzada aguda en la cadera y la rodilla derecha, pero lo que más le preocupaba era el ruido que había hecho. En segundos, varias personas salieron de sus despachos para ver lo que había sucedido. Entre ellas estaba el doctor Rodrigo, que se acercó rápidamente guiado por el sonido. ¿Alguien se lastimó?, preguntó él, su voz cargada de una preocupación que sorprendió a todos, incluido él mismo. «Fue la limpiadora nueva», respondió alguien. «Se resbaló en el agua». El doctor Rodrigo se arrodilló en el suelo mojado sin importarle el traje caro y extendió la mano hasta encontrar el brazo de Camila. Sus dedos tocaron su piel con una delicadeza que contrastaba completamente con su reputación de frialdad. «¿Está bien? ¿Puede moverse?», preguntó él, su voz más suave de lo que Camila había escuchado el día anterior. Yo creo que sí», respondió ella intentando levantarse. «Disculpe por el ruido, doctor». «De verdad lo siento». Cuando Camila intentó apoyarse en la pierna derecha, una expresión de dolor cruzó su rostro. El doctor Rodrigo, aún sin verla, percibió por el cambio en su respiración que algo andaba mal. «Está sintiendo dolor», afirmó él. «No intente levantarse todavía». «Estoy bien, doctor. Puedo seguir trabajando». «No seas tonta», dijo él con una firmeza que no admitía discusión. «Que alguien llame a la enfermería. Ella necesita ser examinada». La preocupación genuina en la voz del doctor Rodrigo dejó a todos sorprendidos. Aquel hombre conocido por su frialdad estaba demostrando una humanidad que pocos habían presenciado. Camila lo miró con una mezcla de gratitud y confusión, sin entender por qué alguien tan importante se estaba preocupando por una simple limpiadora. En pocos minutos, llegaron 2 empleados de la enfermería con una silla de ruedas. El doctor Rodrigo insistió en acompañar a Camila hasta la pequeña sala de primeros auxilios, donde la enfermera examinó su cadera y rodilla. «No parece haber nada roto», diagnosticó la enfermera. «Pero hay un hematoma considerable».
Ella debe permanecer en observación por unas horas y evitar esfuerzos durante los próximos días. «No puedo quedarme parada», protestó Camila. «Necesito trabajar». «El trabajo puede esperar», dijo el doctor Rodrigo, sorprendiendo nuevamente a todos con su actitud. «Su salud es más importante». Camila lo miró con lágrimas en los ojos, no de dolor físico, sino de una emoción que no conseguía explicar. Hacía tanto tiempo que alguien se preocupaba genuinamente por ella, que alguien ponía su bienestar por encima de cualquier otra cosa. El doctor Rodrigo se quedó en la enfermería hasta asegurarse de que Camila estaba bien. Cuando finalmente se levantó para irse, se detuvo en la puerta y se giró en su dirección. «Descanse», dijo él simplemente, «y no se preocupe por el trabajo hoy». Después de que él salió, Camila se quedó sola en la enfermería, intentando entender lo que acababa de suceder. ¿Por qué aquel hombre poderoso estaba siendo tan amable con ella? ¿Por qué sus ojos, aún sin ver, parecían verla de una forma que nadie más conseguía? Mientras tanto, el doctor Rodrigo volvió a su despacho, pero no consiguió concentrarse en el trabajo. Su mente insistía en volver a aquel momento cuando tocó el brazo de Camila, cuando sintió la piel suave y cálida de ella bajo sus dedos. Había algo en aquel toque que había despertado sensaciones que él creía haber enterrado para siempre junto con su vista. Por primera vez en 5 años, el doctor Rodrigo Méndez Santana se encontró pensando en una mujer no como un caso jurídico o una complicación profesional, sino como una persona que había tocado una parte de su corazón que él ni siquiera sabía que aún existía. A la mañana siguiente, Camila regresó al trabajo, aún sintiendo los dolores de la caída, pero determinada a no demostrar debilidad. Había pasado la noche pensando en la amabilidad inesperada del doctor Rodrigo, en la forma en que sus dedos habían tocado su brazo con una delicadeza que ella jamás imaginaría de un hombre tan poderoso. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir nuevamente aquel toque y escuchar la preocupación genuina en su voz. Lucas había notado que algo estaba diferente en su hermana. Durante el desayuno, solo pan con mantequilla y café aguado, percibió que Camila estaba más distraída de lo normal, perdida en pensamientos que la hacían sonrojarse sin motivo aparente. «Hermana, ¿estás bien?», preguntó él, observándola con los ojos perspicaces que había heredado de su madre. «Pareces diferente». «Estoy genial», respondió Camila rápidamente, evitando la mirada de su hermano. «Solo un poco cansada. El trabajo en el tribunal es más exigente de lo que imaginaba». Pero la verdad era que Camila no conseguía dejar de pensar en el doctor Rodrigo. Había algo en aquel hombre que despertaba en ella sentimientos contradictorios. Al mismo tiempo que lo respetaba y lo temía, se sentía extrañamente atraída por él. Tal vez era la vulnerabilidad que él escondía detrás de la máscara de autoridad, o tal vez era la forma en que se había preocupado por ella el día anterior. Cuando llegó al tribunal, Camila fue directamente a buscar a doña Marta para explicar lo que había sucedido y asegurarse de que no sería despedida a causa del accidente. «Muchacha, no tienes que preocuparte», dijo doña Marta con una sonrisa cariñosa. «El doctor Rodrigo ya habló conmigo. Dijo que fue un accidente y que no debes sentirte culpable. Además, pidió que trabajaras solo en los pisos inferiores hoy, para no forzar la pierna lastimada». Camila se sorprendió. El doctor Rodrigo había pensado en ella después de salir de la enfermería. ¿Se había preocupado lo suficiente como para dar instrucciones sobre su trabajo? ¿Él realmente dijo eso?, preguntó ella intentando disimular la emoción en su voz. «Sí», lo dijo. «Y entre nosotros, muchacha, en 20 años trabajando aquí, nunca vi al doctor Rodrigo preocuparse tanto por un empleado. Debes haber causado una buena impresión». Durante toda la mañana, Camila trabajó en los pisos inferiores como se le había indicado, pero su mente volaba constantemente hacia el 5.º piso, donde el doctor Rodrigo conducía sus juicios.
Se encontraba imaginando cómo estaba él, si había pensado en ella, si sus caminos se cruzarían nuevamente ese día. Alrededor del mediodía, mientras limpiaba el vestíbulo principal, Camila comenzó a sentir un mareo extraño. Había saltado el desayuno para ahorrar dinero. Lo poco que tenían en casa necesitaba ser guardado para la cita médica de Lucas, y el esfuerzo físico del trabajo le estaba pasando factura. Intentó apoyarse en la pared, pero el mareo se intensificó. En ese momento, el doctor Rodrigo bajaba las escaleras acompañado de su secretaria, la doctora Elena, una mujer elegante de mediana edad que trabajaba con él hacía más de 10 años. Discutían los detalles de un proceso complejo cuando él se detuvo abruptamente a mitad de camino. «Espere», dijo él, levantando una mano para interrumpir la conversación. «¿Oye eso?» «¿Oír qué, doctor?», preguntó Elena mirando a su alrededor. El doctor Rodrigo se concentró, sus sentidos agudizados, captando algo que otros no percibían. Era una respiración irregular, jadeante, que venía del vestíbulo principal. Él la reconoció inmediatamente. Era Camila. «Hay alguien en apuros en el vestíbulo», dijo él, bajando rápidamente el resto de las escaleras. Cuando llegaron al vestíbulo principal, encontraron a Camila apoyada en la pared, extremadamente pálida y respirando con dificultad. Sus piernas temblaban y ella luchaba por mantenerse de pie. «¡Camila!», exclamó el doctor Rodrigo acercándose rápidamente. ¿Qué está pasando? Yo estoy bien, doctor», murmuró ella, intentando enderezar el cuerpo. «Solo un poco mareada. Debe ser por la caída de ayer». Pero el doctor Rodrigo, con sus sentidos agudizados, percibió que no era solo mareo. Había algo más profundo sucediendo. Puso la mano en su pulso y sintió que estaba débil e irregular. Su rostro estaba helado y él podía detectar un leve temblor que no tenía nada que ver con nerviosismo. «Elena, llame inmediatamente a la enfermería», ordenó él, «y pida que traigan una silla de ruedas». «Doctor, yo realmente estoy bien», insistió Camila, pero su voz estaba cada vez más débil. «Usted no está bien», dijo el doctor Rodrigo con firmeza. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo?». La pregunta tomó a Camila por sorpresa. Ella dudó, sabiendo que la verdad revelaría más sobre su situación económica de lo que le gustaría admitir. «Yo desayuné», mintió ella. El doctor Rodrigo inclinó ligeramente la cabeza y Camila tuvo la impresión perturbadora de que él estaba leyendo su alma. Había algo en la forma en que él la observaba, aún sin ver, que la hacía sentir como si todos sus secretos estuvieran expuestos. «Está mintiendo», dijo él suavemente. «Puedo percibirlo por el temblor en su voz y por la forma en que su cuerpo está reaccionando. ¿Cuándo fue la última vez que hizo una comida adecuada?». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila. No era solo la debilidad física lo que la estaba afectando, sino la humillación de ver su pobreza expuesta delante de aquel hombre que representaba todo lo que ella nunca podría tener. «No quiero su lástima», susurró ella, las lágrimas finalmente resbalando por su rostro. «No es lástima», respondió el doctor Rodrigo, su voz sorprendentemente gentil. «Es preocupación humana, algo que parece escasear en este mundo». En ese momento, los empleados de la enfermería llegaron con la silla de ruedas. El doctor Rodrigo insistió en acompañar a Camila hasta la sala de primeros auxilios, donde el enfermero señor Carlos, un hombre experimentado de pelo canoso, la examinó cuidadosamente. «Presión arterial baja. Signos de deshidratación e hipoglucemia», diagnosticó el señor Carlos después de unos minutos. «¿Cuándo fue su última comida, señora?». Camila miró al doctor Rodrigo, que permanecía al lado de la camilla con una expresión seria. Ella sabía que ya no servía de nada mentir. «Anoche», admitió ella en voz baja, «un bocadillo pequeño». «¿Y hoy?», presionó el enfermero. Solo medio vaso de café». El silencio que siguió fue pesado. El doctor Rodrigo apretó los puños y Camila podía ver una tensión en su mandíbula que indicaba que estaba luchando por controlar sus emociones. «Voy a conseguir algo para que coma»,
dijo el señor Carlos, pero ella necesita descansar y alimentarse adecuadamente. No puede seguir trabajando en este estado. Necesito trabajar, protestó Camila débilmente. No puedo permitirme el lujo de perder un día de trabajo. El trabajo puede esperar, dijo el doctor Rodrigo con autoridad. Su salud es prioridad. Él se giró hacia el señor Carlos. Consiga una comida completa y asegúrese de que ella coma todo. Sí, doctor. Cuando el señor Carlos salió a buscar la comida, el doctor Rodrigo se acercó a la camilla donde Camila estaba recostada. Él acercó una silla y se sentó a su lado, algo que sorprendió a Camila profundamente. Un hombre de su posición no debería estar allí, preocupándose por una simple limpiadora. ¿Por qué no me dijo que estaba pasando dificultades?, preguntó él suavemente. ¿Por qué le importaría a usted?, respondió Camila, genuinamente confusa. Soy solo una empleada más, una entre cientos que trabajan en este edificio. El doctor Rodrigo se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera procesando sus propias emociones. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad que Camila nunca había escuchado antes: vulnerabilidad. Usted no es invisible, dijo él, haciendo eco de las palabras que había dicho el día anterior. Al menos no para mí. Esas palabras golpearon a Camila como un rayo. Durante toda su vida ella se había sentido invisible, una sombra que limpiaba los rastros de otros, que trabajaba en silencio sin que nadie notara su presencia. Pero aquel hombre irónicamente ciego estaba diciendo que la veía de una forma que nadie más conseguía. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz casi un susurro. ¿Por qué está siendo tan amable conmigo? El doctor Rodrigo dudó. Él mismo no entendía completamente lo que le estaba sucediendo. Desde el accidente que le había robado la vista, él se había encerrado emocionalmente, construyendo muros alrededor del corazón para protegerse de la lástima y la falsa compasión de la gente. Pero había algo en Camila que atravesaba esas defensas como si no existieran. No lo sé, admitió él honestamente. Hay algo en usted que me conmueve de una forma que no consigo explicar. El señor Carlos regresó con una bandeja conteniendo un almuerzo completo: arroz, frijoles, carne, ensalada y un tazón de sopa. El aroma de la comida hizo que el estómago de Camila rugiera audiblemente y ella se sonrojó de vergüenza. «Coma», dijo el doctor Rodrigo gentilmente, «todo». Camila comenzó a comer despacio, intentando mantener la compostura, pero era difícil no demostrar lo hambrienta que estaba. El doctor Rodrigo permaneció a su lado y su presencia era al mismo tiempo reconfortante y perturbadora. Ella se sentía protegida, pero también expuesta, como si él pudiera ver todas sus debilidades y miedos. ¿Tiene familia?, preguntó él mientras ella comía. «Tengo un hermano», respondió Camila. «Lucas tiene 19 años. ¿Y sus padres?» «Fallecieron hace 3 años. Accidente de autobús». El doctor Rodrigo asintió lentamente. Él entendía el dolor de la pérdida, aunque la suya fuera diferente. Había perdido su vista, pero sus padres aún estaban vivos, viviendo en Sevilla. Camila había perdido a las personas más importantes de su vida y aún así encontraba fuerzas para seguir luchando. Su hermano trabaja. Él está enfermo, admitió Camila hesitantemente. Problemas en los riñones. Necesita tratamiento constante. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente del doctor Rodrigo. La falta de dinero para comida, la determinación en mantener el empleo, el miedo a perder un día de trabajo, todo tenía sentido ahora. Camila estaba manteniendo a un hermano enfermo sola, sacrificando sus propias necesidades para cuidarlo. «Y usted está haciendo eso sola», dijo él. No era una pregunta, sino una constatación. «No tengo elección», respondió Camila terminando la sopa. «Él es todo lo que me queda en el mundo».
El doctor Rodrigo sintió una ola de admiración por aquella mujer joven que cargaba tanto peso sobre sus hombros y aún así mantenía una dulzura en su voz que le tocaba el corazón. Él había conocido a muchas personas a lo largo de su carrera, abogados poderosos, empresarios ricos, políticos influyentes, pero nunca había encontrado a alguien con una fuerza tan genuina. «¿Cuál es el nombre del médico de su hermano?», preguntó él. «Doctor Fernando Almeida. Atiende en el Hospital La Paz. ¿Pero por qué?». «Solo curiosidad profesional», mintió el doctor Rodrigo. En realidad, él ya estaba planeando hacer algunas llamadas, verificar si había algo que pudiera hacer para ayudar. Camila terminó de comer, sintiéndose mucho mejor físicamente, pero emocionalmente confusa. ¿Por qué aquel hombre estaba demostrando tanto interés en su vida? ¿Por qué alguien de su posición se preocuparía por los problemas de una limpiadora? «Gracias», dijo ella cuando el señor Carlos regresó para verificar cómo estaba. «Por la comida y por todo». «No me agradezca todavía», dijo el doctor Rodrigo, levantándose de la silla. «Quiero que vaya a casa hoy y descanse. Mañana, cuando regrese, quiero que me busque en mi despacho». «Pero, doctor, no puedo perder un día de trabajo. Necesito el dinero. Se le pagará normalmente», dijo él con firmeza. «Considere un día de baja médica». Camila lo miró con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Hacía tanto tiempo que alguien se preocupaba por ella, que alguien la trataba con dignidad y respeto. «No sé cómo agradecerle», susurró ella. El doctor Rodrigo se detuvo en la puerta de la enfermería y se giró en su dirección. Por un momento, Camila tuvo la impresión de que él estaba realmente mirándola, viéndola de una forma que iba más allá de la visión física. «No tiene que agradecer», dijo él. «Solo cuídese. El mundo ya tiene demasiadas pérdidas». Después de que él salió, Camila se quedó sola en la enfermería, intentando procesar todo lo que había sucedido. Había algo en la forma en que el doctor Rodrigo habló sobre pérdidas que la hizo sospechar que él entendía su dolor de una forma muy personal. Aquella tarde, cuando Camila llegó a casa, encontró a Lucas viendo televisión en el sofá. Él inmediatamente notó que ella había llegado más temprano de lo normal. «Hermana, ¿qué pasó? ¿Te despidieron?» «No», respondió Camila, sentándose a su lado. «En realidad, pasó algo muy extraño hoy». Ella le contó a Lucas sobre el desmayo, sobre la amabilidad del doctor Rodrigo, sobre cómo él había insistido en que ella fuera a casa a descansar. Lucas escuchó todo con atención, notando cómo los ojos de su hermana brillaban cuando ella hablaba sobre el juez. «Parece que impresionaste a alguien muy importante», dijo Lucas con una sonrisa pícara. «Y por la forma en que estás hablando de él, parece que él también te impresionó a ti». Camila se sonrojó. «No seas tonto, Lucas. Él es un juez, un hombre importante. Yo soy solo una limpiadora». Él solo estaba siendo amable. «Hermana, yo puedo estar enfermo, pero no soy ciego. A ti te gusta él». «Eso es ridículo», protestó Camila, pero su voz no tenía convicción. «En serio», insistió Lucas. «¿Cuándo fue la última vez que te vi sonrojarte al hablar de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tus ojos brillaron así?» Camila no supo qué responder. Tal vez Lucas tenía razón. Tal vez ella realmente estaba desarrollando sentimientos por el doctor Rodrigo. Pero ¿cómo podría ser diferente? Él había mostrado una amabilidad y una preocupación que ella no recibía hacía años. La había tratado como una persona digna de respeto, no como una sombra invisible. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el doctor Rodrigo estaba en su despacho en casa, pero no conseguía concentrarse en el trabajo. Su mente volvía constantemente a Camila, la forma en que ella había temblado cuando él tocó su pulso, la vulnerabilidad en su voz cuando admitió que estaba pasando hambre, la gratitud genuina en sus ojos cuando él insistió en que descansara. Él tomó el teléfono y llamó a su secretaria. Elena
Necesito que me consiga algunas informaciones sobre una empleada. Camila Silva Santos, del equipo de limpieza. Sí, doctor. ¿Qué tipo de informaciones? Todo: dirección, situación familiar, historial laboral. Y también quiero que se ponga en contacto con el Hospital La Paz y pida una cita con el doctor Fernando Almeida. Diga que es para un pariente. Doctor, ¿puedo preguntar por qué? El doctor Rodrigo dudó. Él mismo no sabía explicar completamente su motivación. Solo hágalo, Elena, y sea discreta. Después de colgar el teléfono, el doctor Rodrigo se recostó en su sillón de cuero, perdido en pensamientos. Por primera vez en 5 años, desde que perdió la vista, él sentía algo que creía haber enterrado para siempre: el deseo de proteger a alguien, de cuidar a alguien, de sentir una conexión genuina con otra persona. Él sabía que estaba pisando terreno peligroso. Camila era una empleada de su lugar de trabajo, de una clase social completamente diferente a la suya. Cualquier involucramiento entre ellos sería visto como escandaloso por la sociedad que lo rodeaba. Pero, por primera vez en años, el doctor Rodrigo Méndez Santana estaba considerando que tal vez existían cosas más importantes que las convenciones sociales. Aquella noche, ambos se fueron a dormir pensando el uno en el otro, sin imaginar que el destino apenas comenzaba a tejer los hilos que los unirían de forma irreversible. A la mañana siguiente, Camila se despertó con una sensación extraña de expectativa mezclada con nerviosismo. Las palabras del doctor Rodrigo resonaban en su mente: «Quiero que me busque en mi despacho». Había pasado la noche imaginando lo que él podría querer, oscilando entre esperanza y miedo de estar interpretando mal sus intenciones. Después de verificar si Lucas había tomado sus medicamentos y dejar el desayuno preparado para él, Camila se arregló con más cuidado de lo normal. Eligió su uniforme más nuevo y lo planchó hasta que no quedó ni una sola arruga. Se recogió y soltó el pelo varias veces, indecisa sobre qué peinado sería más apropiado para encontrarse con uno de los hombres más importantes de la Comunidad de Madrid. Cuando llegó al tribunal, doña Marta la recibió con una sonrisa preocupada. «¿Cómo te sientes hoy, muchacha? Ayer nos diste un susto». «Estoy mucho mejor, doña Marta. Gracias por la preocupación. El doctor Rodrigo dejó un mensaje para que lo buscaras tan pronto como llegaras. Está en su despacho desde las 7 de la mañana». El corazón de Camila se aceleró. Eran apenas las 8. Lo que significaba que él había llegado aún más temprano de lo normal. Estaría ansioso por verla también. Con pasos vacilantes, Camila subió hasta el 5º piso. El pasillo estaba silencioso, y ella podía escuchar solo el sonido de su propia respiración y el eco distante de voces que venían de otros despachos. Cuando llegó a la puerta del doctor Rodrigo, dudó por unos segundos antes de llamar delicadamente. «Adelante», vino la voz grave de dentro del despacho. Camila abrió la puerta lentamente y entró en el santuario personal del doctor Rodrigo. El despacho era impresionante. Paredes cubiertas por estanterías repletas de libros de derecho, una mesa de caoba maciza en el centro, sillones de cuero marrón y un gran cuadro que representaba a la justicia vendada. Era un ambiente que irradiaba poder y conocimiento. El doctor Rodrigo estaba sentado detrás de su mesa vistiendo un traje gris oscuro impecable. Cuando la escuchó entrar, él levantó la cabeza en su dirección, y nuevamente Camila tuvo la perturbadora sensación de que él podía verla perfectamente. «Buenos días, Camila. ¿Cómo se siente?» «Mucho mejor, doctor. Gracias por su amabilidad ayer». «Siéntese», dijo él, señalando una de las butacas frente a la mesa. «Necesitamos hablar». Camila se sentó en el borde de la butaca con la postura rígida de quien estaba lista para huir en cualquier momento. Sus manos temblaban ligeramente y ella las entrelazó en su regazo para disimular el nerviosismo. El doctor Rodrigo se levantó y rodeó la mesa, viniendo a sentarse en el sillón a su lado. La proximidad hizo que el corazón de Camila se acelerara aún más.
Primero, quiero que sepa que mandé a mi secretaria a verificar algunos detalles sobre la situación de su hermano, dijo él tranquilamente. Camila sintió un escalofrío en el estómago. Doctor, yo puedo explicar. No necesita explicar nada, interrumpió él. No la estoy juzgando. De hecho, estoy impresionado con su fuerza y dedicación. Cuidar de un hermano enfermo sola a su edad requiere una valentía que pocos poseen. Él es todo lo que me queda, murmuró Camila. No tengo elección. Todos tenemos elecciones, dijo el doctor Rodrigo suavemente. Usted podría haber elegido el camino más fácil, dejar que el Estado se encargara de él, pero eligió luchar. Eso dice mucho sobre su carácter. Camila lo miró con sorpresa. Nunca había pensado en sus acciones como valientes o admirables. Para ella, cuidar de Lucas era simplemente lo que se hacía por la familia. Descubrí que el doctor Fernando Almeida es uno de los mejores nefrólogos del país, continuó el doctor Rodrigo. También descubrí que el tratamiento de Lucas podría ser mucho más eficaz si él tuviera acceso a exámenes más modernos y medicamentos más caros. Sí, pero Camila comenzó a protestar, sabiendo que esos tratamientos estaban muy lejos de sus posibilidades económicas. Me gustaría ayudar, dijo el doctor Rodrigo simplemente. Las palabras golpearon a Camila como un rayo. Ella lo miró con incredulidad, intentando procesar lo que él acababa de decir. Doctor, yo no puedo aceptar caridad. Puedo ser pobre, pero tengo dignidad. No es caridad, dijo él, inclinándose ligeramente en su dirección. Es humanidad. Es una persona ayudando a otra porque puede y porque quiere. ¿Pero por qué?, preguntó Camila, su voz cargada de emoción. ¿Por qué haría usted esto por mí? ¿Por nosotros? El doctor Rodrigo se quedó en silencio por unos momentos, luchando con sus propias emociones. ¿Cómo podría explicar que desde que la conoció, ella se había convertido en una constante en sus pensamientos? ¿Cómo podría decir que la voz de ella había traído de vuelta sentimientos que él creía haber enterrado para siempre? Porque hace mucho tiempo que no encuentro a alguien tan genuino, dijo él finalmente. En mi mundo, Camila, la gente siempre quiere algo. Poder, dinero, influencia. Pero usted es diferente. Hay una pureza en usted que me conmueve de una forma que no consigo explicar. Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos. Nadie jamás había hablado de ella de esa forma, con tanto respeto y admiración. Yo no soy especial, susurró ella. Soy solo una mujer común intentando sobrevivir. Usted se subestima, dijo el doctor Rodrigo, extendiendo la mano y tocando ligeramente la de ella. El contacto eléctrico entre ellos fue inmediato y perturbador. Usted tiene una fuerza interior que muchas personas que conozco, con mucho más dinero y poder, jamás poseerán. Camila miró la mano de él sobre la suya, sintiendo ondas de calor extendiéndose por su cuerpo. Era incorrecto sentir aquello por un hombre tan por encima de ella socialmente, pero no conseguía controlar la forma en que su corazón reaccionaba a la presencia de él. Doctor, comenzó ella, pero no consiguió terminar la frase. Rodrigo, dijo él suavemente, cuando estemos solos, puede llamarme Rodrigo. El nombre sonó íntimo en sus labios, creando una sensación de proximidad que era al mismo tiempo emocionante y aterradora. Rodrigo, repitió ella experimentalmente, gustándole la forma en que la palabra sonaba en su voz. Se quedaron, en silencio por unos momentos, aún de la mano, ambos sintiendo la tensión eléctrica que crecía entre ellos. Era el doctor Rodrigo quien debería ser sensato, quien debería mantener la distancia profesional, pero por primera vez en años su corazón estaba hablando más alto que su razón. Camila, dijo él, su voz más ronca de lo normal. Yo no debería estar sintiendo esto. May, ¿sintiendo qué?, preguntó ella, aunque sabía exactamente de lo que él estaba hablando. Esto, dijo él, apretando ligeramente la mano de ella. Esta conexión, esta atracción.
La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión peligrosa. Camila sintió su corazón detenerse por un momento antes de volver a latir aún más fuerte. «Yo también lo siento», admitió ella en un susurro casi inaudible. El doctor Rodrigo se giró completamente hacia ella, sus manos encontrando el rostro de ella con una delicadeza que contrastaba con su reputación de dureza. Sus dedos trazaron las líneas de sus mejillas, memorizando cada contorno. «Esto es una locura», murmuró él. «Yo soy un juez, usted es una empleada. La diferencia entre nosotros es...» «No importa», interrumpió Camila, cubriendo las manos de él con las suyas. «En este momento no importa». Y entonces, como si fuera la cosa más natural del mundo, él se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, vacilante, como si ambos estuvieran probando aguas desconocidas. Pero cuando Camila respondió, presionando los labios contra los de él, algo se encendió entre ellos. El beso se intensificó, cargado de toda la tensión y atracción que se había acumulado entre ellos en los últimos días. Las manos del doctor Rodrigo se entrelazaron en el cabello de Camila, mientras ella se aferraba a los hombros de él como si fuera un náufrago aferrándose a una tabla de salvación. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. El doctor Rodrigo apoyó la frente en la de ella, intentando recuperar el control. «Dios mío», susurró él, «¿qué estamos haciendo?» «No lo sé», respondió Camila, su voz temblorosa. «Pero no me arrepiento». En ese momento, la realidad volvió a llamar a la puerta en la forma de la secretaria, la doctora Elena, que llamó delicadamente. «¿Doctor Rodrigo? Su primera cita ha llegado». Ambos se apartaron rápidamente, intentando recomponer la compostura. El doctor Rodrigo se pasó las manos por el cabello, mientras Camila se alisaba la ropa e intentaba disimular el rubor en sus mejillas. «Un minuto, Elena», respondió él, su voz volviendo al tono profesional. Él se giró hacia Camila, que ya se estaba levantando para irse. «Camila», dijo él sujetándola por el brazo, «no se arrepienta de lo que sucedió. Yo no me arrepiento». Ella lo miró a los ojos y asintió, antes de salir rápidamente del despacho. En el pasillo, ella se apoyó en la pared, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Había besado al doctor Rodrigo Méndez Santana, y lo más sorprendente de todo, él había correspondido al beso. En los días que siguieron, una danza delicada comenzó entre ellos. Encuentros casuales en los pasillos se convirtieron en momentos cargados de significado. Miradas que duraban más de lo necesario, roces accidentales que enviaban ondas de electricidad a través de ambos, conversaciones aparentemente profesionales que contenían capas de significado más profundo. El doctor Rodrigo comenzó a buscar excusas para dejar su despacho a la hora en que sabía que Camila estaría limpiando los pasillos. Ella, por su parte, encontraba razones para pasar más veces cerca del despacho de él. Era un juego peligroso que ambos sabían que estaba caminando hacia un territorio prohibido. Una tarde, 3 semanas después del primer beso, el doctor Rodrigo encontró a Camila en la pequeña sala de mantenimiento del 5º piso. Ella estaba sola, organizando productos de limpieza, cuando él apareció en la puerta. «Hola», dijo él simplemente. «Hola», respondió ella, su corazón inmediatamente acelerándose. Él entró en la sala y cerró la puerta tras de sí. El espacio era pequeño, forzándolos a estar cerca el uno del otro. «No consigo dejar de pensar en ti», confesó él, su voz ronca de emoción. «Ni yo», admitió Camila. «Esto me está volviendo loca». «Camila, necesito que sepas que esto no es solo atracción física para mí», dijo él acercándose a ella. «Hay algo más profundo sucediendo aquí». «Para mí también», susurró ella. Se besaron nuevamente.
esta vez con más urgencia, como si fueran dos personas ahogándose y encontrando aire el uno en el otro. Las manos del doctor Rodrigo exploraron las curvas delicadas de Camila, mientras ella se perdía en el calor y la fuerza de él. Pero su burbuja de felicidad secreta estaba a punto de estallar. Fuera del edificio, Marcos, un empleado de mantenimiento que había sido despedido hacía algunos meses y guardaba rencor, observaba a través de una ventana con binoculares. Él había notado los encuentros entre el juez y la limpiadora y decidió que era hora de usar esa información a su favor. Con el móvil en mano, Marcos consiguió fotografiar el momento en que el doctor Rodrigo y Camila salían juntos de la sala de mantenimiento, claramente en estado de intimidad. La foto no mostraba el beso en sí, pero la proximidad de los cuerpos y la expresión en los rostros de ambos dejaba poco espacio para interpretaciones inocentes. La semana siguiente, la bomba estalló. La foto apareció primero en un blog de chismes jurídicos, acompañada de un titular sensacionalista. Juez millonario tiene romance secreto con limpiadora del tribunal. En cuestión de horas, la imagen se extendió por las redes sociales como un virus. Los comentarios eran crueles y prejuiciosos. Muchos cuestionaban si Camila no estaría aprovechándose de la discapacidad visual del juez. Otros sugerían que ella debería estar recibiendo favores a cambio de servicios íntimos. Algunas personas llegaban al punto de cuestionar la capacidad mental del doctor Rodrigo, insinuando que su ceguera lo hacía vulnerable a manipulaciones. El doctor Rodrigo supo del escándalo a través de Elena, que llegó a su despacho el lunes por la mañana con el rostro pálido y una tablet en las manos. «Doctor, necesito mostrarle algo», dijo ella con voz temblorosa. Cuando Elena leyó los comentarios en voz alta, el doctor Rodrigo sintió una ira crecer dentro de él como nunca había sentido antes. No por sí mismo, sino por Camila. Ella estaba siendo humillada públicamente, viendo su reputación destruida por personas que no la conocían. «¿Dónde está Camila?», preguntó él, levantándose de la silla. «Doctor, tal vez sea mejor dejar que la situación se calme un poco». «Elena, ¿dónde está Camila?», repitió él, su voz cargada de autoridad. Fue llamada a la directiva. Están interrogándola sobre la relación». El doctor Rodrigo salió del despacho como un huracán. Sus pasos resonaban por los pasillos con una determinación que hizo que todos los empleados se apartaran de su camino. Cuando llegó a la sala de la directiva, no llamó a la puerta, simplemente la abrió y entró. Camila estaba sentada en una silla en el centro de la sala, rodeada por 3 miembros de la administración del tribunal. Sus mejillas estaban mojadas de lágrimas, y ella sostenía un pañuelo de papel arrugado en las manos. Cuando escuchó la voz del doctor Rodrigo, ella levantó los ojos con una mezcla de alivio y mortificación. «¿Qué interrogatorio es este?», preguntó el doctor Rodrigo, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Doctor Rodrigo», dijo el director administrativo, señor Pereira, «necesitamos aclarar la situación. Las fotos que circulan son una invasión de privacidad», interrumpió el doctor Rodrigo, «y esta sala parece más un tribunal de inquisición que una investigación administrativa». «Doctor, entendemos su posición, pero la reputación del tribunal». «La reputación del tribunal». El doctor Rodrigo rió amargamente. «¿Y cuál es exactamente el crimen cometido aquí? 2 adultos solteros que se interesaron el uno por el otro». «Hay cuestiones éticas involucradas», insistió el señor Pereira. «La diferencia de posición jerárquica». «Las cuestiones éticas existen cuando hay abuso de poder o coerción», dijo el doctor Rodrigo, acercándose a Camila y poniendo la mano protectoramente en su hombro.
Nada de eso sucedió aquí. Camila es una mujer íntegra que jamás usaría ninguna situación para ventaja personal. Doctor Rodrigo, dijo otra administradora, tal vez sea mejor si la señorita Camila fuera trasladada a otro sector. No, dijo el doctor Rodrigo firmemente. Camila permanecerá en su función actual, y si alguien tiene algún problema con eso, puede discutirlo conmigo personalmente. Él se giró hacia Camila, que lo miraba con lágrimas de gratitud en los ojos. Vamos, dijo él, extendiéndole la mano. Usted no necesita seguir escuchando esto. Camila se levantó y tomó la mano de él, y juntos salieron de la sala de la directiva bajo las miradas atónitas de los administradores. En el pasillo, ella finalmente rompió a llorar. Rodrigo, lo siento por haber causado este escándalo. Yo nunca quise que esto sucediera. No tienes nada de qué disculparte, dijo él, atrayéndola a un abrazo protector. Soy yo quien debería haber previsto que esto podría suceder. Debería haberte protegido mejor. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella, la voz amortiguada contra el pecho de él. El doctor Rodrigo se quedó en silencio por unos momentos, pensando. Él sabía que el escándalo apenas comenzaba. Pronto, el Consejo de Justicia sería presionado para tomar una posición. Su carrera podría estar en riesgo, y la reputación de Camila ya estaba siendo destrozada. Vamos a enfrentar esto juntos, dijo él finalmente. No voy a dejar que te destruyan a causa de sentimientos que no controlamos. Pero mientras él sostenía a Camila en sus brazos, el doctor Rodrigo sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La sociedad rara vez perdonaba a aquellos que se atrevían a desafiar sus convenciones, y el amor que había florecido entre ellos sería puesto a prueba de formas que ninguno de los dos podría imaginar. En las semanas que siguieron al escándalo, la presión sobre el doctor Rodrigo y Camila se intensificó como una tormenta que se negaba a pasar. Los periódicos jurídicos especializados comenzaron a cuestionar abiertamente la capacidad de juicio del magistrado, insinuando que su discapacidad visual lo hacía susceptible a manipulaciones. Las redes sociales hervían con comentarios crueles sobre Camila, pintándola como una oportunista que se aprovechaba de un hombre vulnerable. El doctor Rodrigo enfrentaba cada día con una determinación férrea, pero Camila estaba visiblemente afectada. Había dejado de comer adecuadamente de nuevo, no por falta de dinero esta vez, sino por ansiedad. Las miradas susurradas de los compañeros de trabajo, los comentarios maliciosos que le llegaban a través de terceros, todo esto estaba carcomiendo su autoestima. Una mañana de jueves, Elena entró en el despacho del doctor Rodrigo con una expresión particularmente seria. «Doctor, recibí una llamada del Consejo Nacional de Justicia. Quieren programar una audiencia para discutir la situación». El doctor Rodrigo no demostró sorpresa. Él sabía que ese momento llegaría. «¿Cuándo?», preguntó él con calma. «El próximo martes. Quieren que usted comparezca para dar explicaciones sobre la relación». «¿Y Camila?». «Dijeron que ella también debe comparecer en caso de que sea necesario». El doctor Rodrigo apretó los puños. La idea de Camila, siendo sometida a un interrogatorio formal del Consejo, lo ponía furioso. Ella ya había sufrido humillación suficiente. «Elena, quiero que cancele todas mis citas para el final de esta semana. Tengo algunas visitas importantes que hacer». Aquella tarde, el doctor Rodrigo hizo algo que no hacía en años. Visitó personalmente a algunos de los miembros más influyentes del Consejo, no para implorar o justificarse, sino para recordarles quién era él y lo que representaba para el sistema judicial español. Su primera parada fue en el despacho del magistrado Antonio Carlos Ferreira, un hombre de 70 años que había sido mentor de Rodrigo al inicio de su carrera. «Rodrigo, muchacho», dijo el magistrado cuando él entró en el despacho,
Confieso que no esperaba esta visita. Antonio, usted me conoce hace más de 20 años. ¿Me ha visto alguna vez tomar una decisión por impulso o irresponsabilidad? El magistrado suspiró pesadamente. No, nunca. Siempre ha sido uno de los magistrados más íntegros que conozco. Pero, Rodrigo, usted necesita entender la posición en que esto nos pone. La prensa, la opinión pública. La opinión pública, interrumpió el doctor Rodrigo, suele basarse en prejuicios y sensacionalismo. ¿Desde cuándo el Poder Judicial toma decisiones basándose en lo que los medios creen adecuado? Tiene razón, pero, Antonio, perdí mi vista hace 5 años. Desde entonces aprendí a ver el mundo de una forma completamente diferente. Camila Silva Santos es una mujer íntegra, trabajadora, que cuida sola de un hermano enfermo. Ella no me manipuló ni se aprovechó de mí. Al contrario, ella me devolvió algo que yo creía haber perdido para siempre: la capacidad de sentir. El magistrado observó al hombre frente a él, alguien que había conocido como un joven abogado ambicioso y que se había convertido en uno de los jueces más respetados del país. ¿Qué me está pidiendo, Rodrigo? Estoy pidiendo que juzgue los hechos, no los prejuicios. Estoy pidiendo que recuerde que el amor no es crimen, incluso cuando sucede entre personas de clases sociales diferentes. Las visitas del doctor Rodrigo continuaron a lo largo de los días siguientes. Él conversó con periodistas influyentes, excompañeros de facultad que ahora ocupaban posiciones importantes, e incluso políticos que respetaban su trayectoria. No estaba haciendo campaña por sí mismo, sino defendiendo la dignidad de Camila. Mientras tanto, Camila enfrentaba sus propios demonios. La situación se había vuelto tan insoportable que ella comenzó a considerar dimitir y desaparecer de la vida de Rodrigo. Tal vez, sin ella cerca, el escándalo eventualmente se disiparía y él podría volver a su vida normal. Fue una tarde lluviosa de viernes que ella tomó la decisión. Había terminado su turno en el tribunal y se estaba preparando para ir a casa cuando decidió hacer una última visita al despacho del doctor Rodrigo. Ella llamó a la puerta vacilantemente. «Adelante», vino la voz familiar. El doctor Rodrigo estaba solo, revisando algunos documentos en braille. Cuando percibió que era Camila, su rostro se iluminó con una sonrisa que ella no veía hacía días. «Camila, qué alegría verte. ¿Cómo estás?» «Rodrigo, necesito hablar contigo sobre algo importante». Algo en el tono de voz de ella lo alertó inmediatamente. Él se levantó y se acercó, extendiendo las manos hasta encontrar los brazos de ella. «¿Qué pasó?» «Voy a dimitir», dijo ella, las palabras saliendo atropelladamente antes de que perdiera el valor. «Voy a irme de Madrid, llevaré a Lucas conmigo, tal vez al interior, donde podamos empezar de nuevo». «¿Qué?» La voz del doctor Rodrigo salió más alta de lo que pretendía. «¿Por qué harías eso?» «Porque estoy destruyendo tu vida», dijo Camila, las lágrimas comenzando a resbalar. «Porque cada día que me quedo aquí, el escándalo empeora. Porque tú no mereces que tu carrera sea arruinada por mi culpa». «Camila, mírame», dijo él, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. «Tú no estás destruyendo mi vida. Tú salvaste mi vida». «¿Cómo puedes decir eso? Todo el mundo está hablando mal de ti, cuestionando tu juicio». «Y no me importa», dijo él con vehemencia. «¿Quieres saber por qué, Camila? Porque por primera vez en 5 años me siento vivo. Por primera vez. Desde el accidente me despierto todas las mañanas con un motivo para sonreír». Camila sollozó, luchando entre el deseo de quedarse y la certeza de que estaba causando problemas al hombre que amaba. Pero el consejo, la audiencia. «Déjame contarte una cosa sobre esa audiencia», dijo el doctor Rodrigo,
atrayéndola para sentarse en el sofá de cuero de su despacho. Ellos pueden cuestionar mi conducta, pueden incluso intentar castigarme, pero hay una cosa que no pueden hacer. No pueden obligarme a dejar de amarte. Las palabras golpearon a Camila como un rayo. Era la primera vez que él usaba la palabra amor abiertamente. ¿Tú me amas?, preguntó ella, su voz casi un susurro. Sí, dijo él sin dudar. Te amo, Camila Silva Santos. Amo tu fuerza, tu dedicación, tu pureza de corazón. Amo la forma en que me haces sentir que puedo ser más que solo un juez ciego. Contigo me siento como un hombre completo. Camila rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad mezcladas con alivio. Yo también te amo, confesó ella. Desde aquel primer día, cuando me ayudaste en el pasillo. Yo sabía que era una locura, que nunca podría salir bien, pero no conseguía dejar de sentir. Se besaron con una pasión intensificada por la posibilidad de pérdida que habían enfrentado. Era un beso que sellaba no solo su amor, sino también su determinación de enfrentar juntos cualquier adversidad. «No me dejes», murmuró el doctor. Rodrigo contra los labios de ella. No importa lo que suceda en la audiencia, no importa lo que digan sobre nosotros. Podemos superar esto juntos. Pero ¿y si te destituyen del cargo? ¿Y si destruyen tu carrera? Entonces construiremos una nueva vida juntos. Mi carrera es importante, pero no es más importante que tú. Aquel fin de semana, el doctor Rodrigo hizo algo que sorprendió a todos. Decidió romper el silencio públicamente. Él programó una rueda de prensa para el lunes, un día antes de la audiencia en el Consejo. La sala estaba llena de periodistas, blogueros y curiosos. El doctor Rodrigo entró acompañado solo de Elena, negándose a llevar abogados o asesores de prensa. Quería que sus palabras fueran genuinas, venidas del corazón. «Señoras y señores, de la prensa», comenzó él, su voz resonando con autoridad por la sala. «Convoqué esta rueda de prensa para aclarar algunos hechos sobre mi vida personal que se han convertido, lamentablemente, en asunto público». Él hizo una pausa, permitiendo que el silencio se instalara. Hace algunas semanas, fotos mías con la señorita Camila Silva Santos circularon en Internet, acompañadas de especulaciones sobre nuestra relación. Estoy aquí para confirmar que esas especulaciones son verdaderas. Camila y yo hemos desarrollado una relación amorosa. Un murmullo recorrió la sala, pero el doctor Rodrigo continuó impasible. También estoy aquí para aclarar algunas mentiras que se han difundido. Camila no se aprovechó de mi discapacidad visual. Ella no me manipuló ni buscó ventajas personales. Al contrario, es una mujer de carácter ejemplar que trabaja incansablemente para mantener a un hermano enfermo. Su voz se volvió más intensa. Perdí mi vista hace 5 años en un accidente. Desde entonces aprendí a ver el mundo de formas que muchas personas con visión perfecta jamás conseguirán. Aprendí a identificar la sinceridad por el tono de voz, a detectar la bondad a través de gestos sencillos, a reconocer la integridad a través de acciones consistentes. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Camila Silva Santos posee todas esas cualidades. Si amarla es un crimen, entonces soy culpable. Si respetarla es una falta de juicio, entonces mi juicio está comprometido. Pero si valorar a una persona íntegra y valiente es incorrecto, entonces prefiero estar equivocado a ser políticamente correcto. La sala explotó en flashes y preguntas a gritos. Pero el doctor Rodrigo levantó la mano pidiendo silencio. Mañana enfrentaré al Consejo Nacional de Justicia. Cualquier que sea su decisión será respetada. Pero no me arrepiento de nada de lo que siento por Camila, y jamás me avergonzaré de un amor que me trajo de vuelta a la vida. Él se levantó,
señalando el fin de la rueda de prensa. Gracias. El impacto de la rueda de prensa fue inmediato. Algunos periódicos lo elogiaron por la honestidad y valentía. Otros lo criticaron por mezclar vida personal con carrera pública. Pero una cosa quedó clara. El doctor Rodrigo había asumido el control de la narrativa. Camila asistió a la rueda de prensa por la televisión en casa de una amiga, ya que no se atrevía a estar presente. Cuando vio a Rodrigo defenderla públicamente, declarando su amor delante de decenas de periodistas, ella supo que jamás abandonaría a aquel hombre. El martes, la audiencia en el Consejo Nacional de Justicia fue menos dramática de lo que todos esperaban. El doctor Rodrigo compareció acompañado de un abogado, pero fue él mismo quien respondió a todas las preguntas con la misma honestidad y dignidad que había demostrado en la rueda de prensa. El presidente del Consejo, el doctor Eduardo Meneses, un hombre experimentado que conocía la reputación intachable de Rodrigo, condujo la sesión con imparcialidad. Doctor Rodrigo, usted entiende que algunos pueden cuestionar si una relación entre personas de posiciones jerárquicas tan diferentes puede ser genuina y libre de coerción. Entiendo la preocupación, doctor Eduardo, pero pido que analicen los hechos. Camila jamás recibió tratamiento preferencial en su trabajo. Nunca pidió favores ni se aprovechó de nuestra proximidad. Nuestra relación se desarrolló naturalmente, basada en respeto mutuo y afinidad emocional. Y en cuanto a las diferencias socioeconómicas, doctor Eduardo, si vamos a cuestionar relaciones basadas en diferencias socioeconómicas, tendremos que revisar la mitad de los matrimonios del país. El amor no entiende de clases sociales. La audiencia duró 3 horas. Al final, el consejo se reunió en sesión privada por 2 horas adicionales antes de divulgar su decisión. El doctor Eduardo regresó a la sala con una expresión neutra. Doctor Rodrigo Méndez Santana, después de un análisis cuidadoso de los hechos presentados, este consejo no encontró evidencias de conducta inadecuada o abuso de poder. No hay base legal para ninguna sanción disciplinaria. El alivio que el doctor Rodrigo sintió fue inmenso. Pero el doctor Eduardo continuó. Sin embargo, recomendamos que, para evitar futuros cuestionamientos sobre conflicto de intereses, la señorita Camila sea trasladada a otro sector del tribunal, manteniendo su puesto y salario. El doctor Rodrigo asintió. Era una solución justa que protegería a ambos de futuras controversias. Cuando salió del edificio del consejo, el doctor Rodrigo encontró a Camila esperando en la acera. Ella corrió a sus brazos y él la besó allí mismo, delante de los periodistas y cámaras, sin importarle más fotos o especulaciones. Terminó, murmuró él contra el cabello de ella. Podemos seguir adelante. 3 meses después, una tarde soleada de sábado, el doctor Rodrigo estaba nervioso como nunca había estado, ni siquiera en sus juicios más importantes. Él estaba en el altar de la pequeña iglesia de Carabanchel, el mismo barrio donde Camila había crecido, esperando la llegada de su novia. La ceremonia había sido planeada para ser sencilla e íntima. Solo familiares cercanos y algunos amigos especiales estaban presentes. Del lado de Rodrigo, sus padres que vinieron de Sevilla, Elena y algunos compañeros del tribunal que lo apoyaron durante la crisis. Del lado de Camila, Lucas, que estaba mucho mejor gracias al tratamiento costeado por Rodrigo, doña Marta, algunas amigas del barrio y vecinos que la vieron crecer. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Camila apareció caminando hacia el altar, el doctor Rodrigo sintió su corazón detenerse. Ella estaba radiante con un vestido sencillo pero elegante, su cabello suelto cayendo sobre los hombros, una sonrisa luminosa iluminando su rostro. Lucas la acompañaba hasta el altar, cumpliendo el papel que debería haber sido de su padre. Cuando llegaron delante del doctor Rodrigo, el joven tomó la mano de su hermana y la puso en la mano del novio.
Cuídala bien, susurró Lucas, porque ella es la mejor persona que conocerás en la vida. Lo prometo, respondió el doctor Rodrigo emocionado. El sacerdote, un hombre sencillo de la comunidad que conocía a Camila desde niña, condujo la ceremonia con cariño especial. Rodrigo y Camila, dijo él, ustedes han llegado hasta aquí enfrentando adversidades que podrían haber destruido muchas relaciones. Pero el amor verdadero no es aquel que existe solo en los momentos fáciles. Es aquel que crece y se fortalece en las dificultades. Cuando llegó el momento de los votos, el doctor Rodrigo sorprendió a todos. En vez de hablar, él sacó del bolsillo una hoja de papel en braille y comenzó a leer. Camila, cuando perdí mi vista, pensé que había perdido también la capacidad de ver la belleza del mundo. Tú me enseñaste que estaba equivocado. Contigo aprendí que existen formas de ver que van mucho más allá de los ojos. Tú me mostraste que el amor es el sentido más poderoso que tenemos. Su voz tembló ligeramente. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras de la vida. Prometo protegerte de cualquier tormenta. Prometo amarte no solo en los días de sol, sino especialmente en los días de lluvia. Y prometo que juntos construiremos una familia basada en el respeto, la comprensión y el amor incondicional. Camila estaba llorando cuando llegó su turno de hablar. Ella no había preparado votos escritos, pero habló directo del corazón. Rodrigo, tú me enseñaste que yo no soy invisible. Me enseñaste que merezco ser amada y respetada. Contigo descubrí una fuerza dentro de mí que ni sabía que existía. Tú me hiciste creer que puedo ser más que las circunstancias de mi vida. Ella tomó las manos de él entre las suyas. Prometo estar a tu lado en todo momento. Prometo ser tus ojos cuando los necesites y dejar que seas mi guía cuando me pierda. Prometo que nuestro amor será un ejemplo de que las diferencias no separan a las personas, sino que las complementan. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que selló la unión fue largo y apasionado. La pequeña iglesia estalló en aplausos y lágrimas de felicidad. En la fiesta sencilla que tuvo lugar en el salón de la comunidad, el doctor Rodrigo y Camila bailaron su primer baile como marido y mujer. Él la guiaba al ritmo de la música, susurrándole al oído cuánto la amaba, mientras ella se perdía en la sensación de estar finalmente en casa. Lucas, ya mucho más sano y fuerte, dio un discurso emotivo. Mi hermana siempre cuidó de todo el mundo, pero nunca dejó que nadie la cuidara a ella. Rodrigo, gracias por enseñarle que también merece ser cuidada. Y gracias por darme un hermano mayor que siempre quise tener. Durante la fiesta, Elena se acercó a Camila con una expresión misteriosa. Camila, ¿puedo hablar contigo en privado? Ellas se alejaron del salón y Elena entregó a Camila un sobre. Sellado. Rodrigo me pidió que te diera esto después de la ceremonia. Camila abrió el sobre con curiosidad y encontró dentro una partida de nacimiento y algunos documentos legales. Cuando entendió lo que estaba viendo, sus lágrimas volvieron a correr. Rodrigo había adoptado legalmente a Lucas como su hermano, asegurando que el joven tuviera acceso a los mejores tratamientos médicos y educación, además de asegurar su herencia en caso de que algo le sucediera a Camila. Él hizo esto la semana pasada, explicó Elena. Dijo que cuando te casas con alguien, te casas con toda la familia. Camila corrió de vuelta hacia Rodrigo y lo abrazó con fuerza. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó ella emocionada. Porque Lucas no es solo tu hermano, respondió él. Ahora es mi hermano también. Somos una familia completa. Aquella noche, en su primera noche como marido y mujer, el doctor Rodrigo y Camila conversaron hasta el amanecer sobre sus sueños para el futuro. Él había comprado una casa más pequeña que su mansión, pero más grande que la casita en Carabanchel, un hogar que sería verdaderamente suyo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia?, dijo Camila recostada en el pecho de Rodrigo. ¿Qué?,
¿Cómo dos personas tan diferentes consiguieron encontrarse en medio de tanta gente? No fuimos nosotros los que nos encontramos, respondió él, besando la parte superior de su cabeza. Fue el destino el que nos encontró. Y cuando el destino quiere algo, ni tribunales ni consejos pueden impedirlo. 6 meses después de la boda, Camila descubrió que estaba embarazada. Lucas se había graduado del instituto con excelentes notas y comenzaba la facultad de ingeniería con su salud completamente recuperada. El doctor Rodrigo continuaba siendo uno de los jueces más respetados del país, pero ahora sus colegas lo veían no solo como un magistrado brillante, sino como un hombre completo que había encontrado la felicidad. La historia de amor entre el juez ciego y la limpiadora se convirtió en leyenda en el tribunal. Nuevos empleados escuchaban el relato de doña Marta sobre cómo el amor tenía el poder de derribar cualquier barrera social o prejuicio. Y así, el doctor Rodrigo Méndez Santana y Camila Silva Santos probaron que el amor verdadero no ve diferencias sociales, no se intimida ante las adversidades y tiene el poder de transformar 2 vidas solitarias en una familia feliz y completa. Años después, cuando contaban su historia a sus hijos, ellos siempre